FM, la emisora favorita en el dial de tu radio. Siempre. Siempre en el corazón del pueblo. El siguiente programa pagado no representa la opinión de J&V Communications Inc., de sus directores o empleados. La Iglesia Evangélica Luterana Reconciliación en Kissimmee les presenta su programa radial Sembrando Esperanzas con su pastora Lisette Colón. Sembrando esperanzas para cosechar amor y paz. Y ahora con ustedes la pastora Lisette Colón. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas que me escuchan. Reciban un caluroso saludo de su amiga y hermana, la pastora Lisette Colón, de la Iglesia Evangélica Luterana Reconciliación en Kissimmee. En esta nuestra tercera semana, primeramente dedicamos este programa, como siempre, a nuestro Dios, para que su nombre sea siempre ensalzado, honrado y glorificado, y para que su palabra siga sembrando esperanzas en el mundo. Y aprovecho para enviarle saludos a los hermanos de la iglesia que pastoreo, la Iglesia Reconciliación, y agradecer a todos los obreros del Señor. Les envío un gran saludo a los colaboradores de este programa, el pastor Falcón y el pastor Santiago. Que el Señor los siga bendiciendo y dándole un corazón fervoroso y ferviente para trabajar en su nombre, y los colme a ambos con mucha salud. Bueno, en este nuestro tercer programa de transmisión continuamos con el tema del discipulado, concentrándonos en la armadura de Dios. Por lo tanto, a través de las próximas semanas hablaremos de todos los componentes de la armadura y cómo la aplicamos a nuestras vidas para estar preparados para cualquier misión que tengamos y poderla cumplir a cabalidad en el mundo, en el nombre del Señor. Les invito a que se mantengan en la sintonía por la próxima hora, en donde estaremos transmitiendo en vivo. En la eventualidad que quiera comunicarse durante la transmisión, puede hacerlo llamando al 407-343-6001. Recuerde, hermano y hermana que me escucha, que los temas que tocaremos en este subprograma Sembrando Esperanzas va dirigido a enfocar nuestra atención en las Sagradas Escrituras, a encontrar a Dios Creador, al Hijo Redentor y a nosotros mismos en la aplicación de su palabra, la cual es semilla para nuestros corazones. De tal manera seremos bendecidos grandemente y seremos de gran bendición a muchos otros. También les invito, amados radioescucha, que si no tiene una iglesia en donde congregarse todos los domingos, venga y nos visite. La iglesia que pastoreo es la Iglesia Evangélica Luterana Reconciliación y estamos ubicados en la 3016 West Vine Street. Esto es 3016 West Vine Street en la 192 de la ciudad de Kissimmee. Nos congregamos todos los domingos a las 11 de la mañana y puede comunicarse con nosotros también a través de nuestro teléfono al 407-414-8577. 407-414-8577. También puede visitarnos a nuestra página electrónica www.iglesiareconciliacionorlando.org. iglesiareconciliacionorlando.org. Y también les comparto que tenemos una página en Facebook que la puede accesar como Iglesia Evangélica Luterana Reconciliación, y ya cuando esté ahí, darle me gusta o like a nuestra página. Sin embargo, mientras está la transmisión, si desea comunicarse, lo puede hacer al 407-343-6001.
6001, pues esta programación está en vivo. Comienzo el programa del día de hoy, hermanos y hermanas, leyendo del libro de Efesios en su capítulo 6, comenzando en el versículo 10. Dice la palabra del Señor: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el celo para anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Que la palabra es de Dios. Orad en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, y con denuedo hablé de él como debo hablar. Esta es palabra de Dios. En esta serie de programas vamos a dar la descripción de cada artículo que compone la armadura de Dios y la aplicación para el creyente que enfrenta constantemente las fuerzas del mal. La porción... Disculpen, hermano. De hecho, hago un paréntesis: si alguien tiene una receta para la tos seca, por favor que me la envíe. Llámeme al 407-414-8577. La porción bíblica que acabo de leerles, hermanos, nos da por sentado ciertas cosas que a veces la humanidad no quiere enfrentar. Y por no querer enfrentarlas, no se prepara para cuando las mismas llegan. Claramente nos dice que el día malo va a llegar. Podemos decir, los días malos van a llegar. Por lo tanto, el ser humano no debe de vivir creyéndose que porque es creyente no va a enfrentar nada malo. Por el contrario, mientras más firmes estemos en la fe, más pruebas vienen a nosotros. Eso es lo que se refiere la palabra cuando nos habla de dardos de fuego. Sabiendo esto, somos entonces guiados a tomar la armadura de Dios para que la misma nos sirva de protección. Podemos entender que la armadura de Dios es, por llamarlo de alguna manera, hermanos y hermanas, es esa ropa que nos vamos a poner para mantenernos firmes y en victoria en las batallas diarias de la vida. En otras palabras, si vamos a ganar, necesitamos prepararnos para ganar y vestirnos apropiadamente para la batalla. Recuerde, hermano y hermana que me escucha, como todo soldado, tenemos que prepararnos de la manera más apropiada para prevenir o mitigar algún daño cuando entramos en el campo de batalla. El problema que muchas personas tienen, hermanos, es que entran en el campo de batalla con una mentalidad ya derrotada, ya sintiendo y actuando como perdedores. Pensamos que las cosas le pasan al resto del mundo, pero no a nosotros, y por lo tanto no nos preparamos adecuadamente y nos toma de sorpresa o de manera
desprevenida el enfrentar situaciones negativas que nos pueden llevar a separarnos de Dios. Lo primero que debemos de reconocer es que nuestra lucha, hermano y hermana, no es contra sangre y carne, sino contra espíritu. Las batallas que lidiamos en la vida no son un juego. No es algo que meramente encontramos en las Escrituras. Las encontramos en las Escrituras porque son verdad, porque sucedieron y continúan sucediendo. Por lo tanto, Dios tiene una manera de capacitarnos para enfrentarnos en batalla contra el mal, dándonos su protección a través de su carácter, dándonos sus fuerzas, dándonos su poder para protegernos contra las acechanzas del enemigo. Amigos Radio Escucha, vamos a pausar un momento para escuchar una alabanza favorita en mi congregación y sé que de muchos otros. Es El Poder de tu Amor de Ingrid Rosario. Pausamos y regresamos.
Encontramos en el Salmo 91:4 que dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Les comparto, hermano y hermana que me escucha, que este Salmo 91, es uno de mis favoritos, pues aquí tenemos cómo Dios nos rodea, protegiéndonos y dándonos seguridad ante cualquier situación. Ciertamente estas palabras son semillas que el Señor siembra, y si tu terreno es bueno, hermano y hermana, la cosecha será formidable. Retomando nuestro tema del día de hoy, la armadura de Dios nos es dada por gracia. Es un regalo que Dios nos da para cubrirnos de fuerzas renovadas, no de fuerzas desgastadas. Habrán personas que me escuchan que dirán: pero ¿por qué hablar de guerras cuando Dios es amor? Hermanos, porque tenemos que reconocer que vivimos en un mundo en donde hay una fuerza que quiere igualar y de hecho sobrepasar la grandeza de Dios, y lucha constantemente para derrotar a los que en Dios estamos. Mire, en el tiempo que Pablo escribe las palabras que les leí al principio, inspiradas de Dios, había estado acusado de sedición, golpeado, detenido, casi asesinado, náufrago, atacado por una serpiente y puesto bajo arresto domiciliario. Cuando la mayoría de las personas considerarían esta lista como eventos desafortunados o una racha de mala suerte, Pablo los reconoce como parte de su trabajo. Y ahí es que vamos. Hay que reconocer las consecuencias de los obreros de Dios. Esas consecuencias que nosotros enfrentamos en el mundo. ¿Cuál era su trabajo? ¿Cuál es tu trabajo y el mío, hermano y hermana? El predicar sobre el reino de Dios y enseñar las cosas relacionadas con el Señor Jesús. Dios nos ha llamado a fortalecernos en el Señor. En otras palabras, hermanos, a ser fuertes en el servicio, ser fuertes en la familia, ser fuertes ante el sufrimiento, ser fuertes cuando las cosas no salen como queremos, pero ser fuertes en el Señor. Vamos a tener que luchar, sacar la espada de espíritu, presionar, abrir paso, pero lo vamos a hacer y por esto tenemos que estar fuertes. Les recuerdo, hermanos, como le dije al comienzo, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra espíritu. Por lo tanto, a diferencia de la ropa que usamos, que las ponemos en la parte exterior de nuestros cuerpos, la armadura de Dios es una que se pone de adentro hacia afuera. Las ropas espirituales no tienen precio, pues su trabajo comienza con la protección y fortalecimiento de nuestros corazones. Uno de los problemas que tenemos es que para hacer cosas, conquistar y alcanzar nuestros sueños, utilizamos generalmente lo que somos, lo que tenemos, lo que sabemos. Y esta no es la mejor estrategia cuando la lucha es de espíritu. Si la lucha que se libera en nombre de Dios fuese de carne y sangre, pues eso sería el método apropiado. Pero cuando se trata del espíritu, las fuerzas se producen desde el interior, basadas en las fuerzas del poder del Señor. En otras palabras, mi medida de fuerza o capacidad no se mide por lo que tengo, no se mide por lo que soy o por lo que sé, sino que mi poder se mide basado en el poder de la fuerza de mi Señor Jesús, que por gracia tengo. Ciertamente leemos en el Antiguo Testamento mayormente una serie de guerras constantes. Se habla de armamento, se habla de guerreros. Sin embargo, hermanos, a pesar de que esta guerra espiritual está desde el principio de los tiempos, vemos cómo la misma se ve más identificada a nivel de espíritu a través del Nuevo Testamento.
Cuando ciertamente podemos decir que muchos de los conflictos e intereses encontrados en el Nuevo Testamento atienden a la lucha de poder político, no podemos dejar de entender que ese aparente poder político es el disfraz que usa el maligno para evocar una guerra espiritual entre el bien y el mal. Fíjese, hermano y hermana, que es también en la Biblia donde encontramos enseñanzas de estrategias a seguir. Por ejemplo, la perseverancia, la obediencia, la seguridad, la confianza en el León de Judá. Y también encontramos que detrás de cada batalla está la bendición de Dios. La vida cristiana, hermano y hermana, no es solo recibir a Cristo, no es tener solamente comunicación con Dios y ser llenos del Espíritu. Tenemos en la vida cristiana que identificar al enemigo que quiere vencer y quiere batallar. Mire, el pueblo de Israel con Josué, por ejemplo, estaba en la tierra de la promesa, pero pasaron años peleando para vivir en la bendición de Dios. El enemigo no los dejaba. Israel sabía que del derecho que ellos tenían para esa tierra, pero tenían que poseerla. Lo mismo nos pasa a nosotros, hermanos y hermanas. Así es que fíjese que también en Efesios encontramos, habiendo acabado todo en el día malo, dice la palabra que debemos de habernos mantenido firmes. Y eso es a lo que me refiero, a los que entran en la vida ya derrotados. No puede entrar derrotado en el campo de batalla, hermano y hermana. Hay que mantenerse firme en el Señor. Ese mantenimiento de firmeza es saber y confiar en que Dios está con nosotros y en nosotros, ayudándonos a pasar precisamente el día malo, ayudándonos a pasar los tragos amargos, las tentaciones, las injusticias, las traiciones. El enemigo peleará por mantener nuestra familia en la perdición, por mantener nuestras vidas en constante derrota, por mantener nuestros sueños congelados y que nuestras bendiciones sean meras ilusiones. Y contra esto, hermanos, debemos de pelear, porque dice la palabra, amparo, refugio y alivio encontramos en Dios. Hermanos, no entres en la batalla desarmado ni derrotado. La manera de enfrentar la batalla es mirando a Cristo Jesús y no quitar nunca nuestra mirada de Él. Mire lo que pasa. Cuando recibimos a Cristo comenzamos con una posición de victoria, pero poco a poco nos vamos desanimando o nos desesperamos porque nos damos cuenta que las cosas no están a lo mejor funcionando como esperábamos. Porque, óigame, las expectativas que nos ponemos son algo grande. Las expectativas de un cristiano a veces no son realistas. Y es entonces cuando comenzamos a culpar a Dios de todas nuestras derrotas, de los fracasos, de los desánimos y así sucesivamente. Comenzamos a preguntarnos que si el Señor es mi pastor, ¿por qué no me cuida si yo soy su oveja? El problema no es de Dios, sino de nosotros que estamos demasiado desarmados delante del enemigo, porque lo enfrentamos con una mente ya derrotada, pues hemos dejado colgada la armadura, la fuerza, la autoridad y el poder que Dios nos ha dado por medio de la gracia. En el medio de la prueba, no pensamos en vestirnos en nuestro interior. Se nos olvida. Sabemos que Dios existe y sus cualidades, pero buscamos enfrentar las mismas de manera externa. Muchos piensan, si tengo posición, si tengo dinero, lo puedo resolver todo. Se nos olvida que la batalla es de espíritu, mas no de carne y de sangre. Se nos ha olvidado que somos uno en Cristo y por ende está innato en nosotros todas esas características de Él. Cuando nos ponemos las ropas espirituales, nos estamos vistiendo de Cristo y comenzamos a ser
uno con Él. Nosotros no tenemos fuerzas suficientes para vestirnos con la armadura de Dios, a no ser por el Espíritu Santo, que nos está llevando, dirigiéndonos a vestirnos con su armadura, para poder estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Mire, las acechanzas del enemigo son cualquier cosa que nos lleve a enfriarnos espiritualmente. Lo que vemos, lo que decimos, lo que escuchamos, lo que creemos, lo que sentimos, tiene que ser depurado, hermano y hermana, porque si no, son usadas por el enemigo como acechanzas y así se cumple su propósito. Nuevamente vamos a tomarnos una pausa para escuchar un himno que ciertamente nos reafirma que independientemente por la senda que estemos recorriendo, hay quien vela nuestras pisadas, nuestro Señor Jesús. Pausamos y regresamos. Regresamos, hermanos y hermanas, no sin antes agradecerles por su sintonía. Este es el tercer programa radial del Ministerio de Radio de la Iglesia Evangélica Luterana Reconciliación, Sembrando Esperanzas. Les recuerdo, hermanos, que estamos transmitiendo en vivo por la mágica 1220 AM con el teléfono 407-343-0000
6001 en caso de que desee comunicarse a la radioemisora. Si desea comunicarse conmigo, también lo puede hacer al 407-414-8577. Y de esa manera, pues entonces podemos tener una buena comunicación. También puede visitarnos a las páginas electrónicas de nuestra iglesia, como les dije al principio del programa, www.iglesiareconciliacionorlando.org, porque allí tenemos los enlaces de los pasados programas de Sembrando Esperanza, los cuales puede accesar. También tenemos las grabaciones de los sermones desde el comienzo de la Cuaresma. O sea, tenemos 5 sermones que ya están a su disposición. Hermanos, si usted no ha recibido palabra que ministre su vida, o si conoce a alguien que está sufriendo el desconsuelo que este mundo trae, llévelo a conocer a Cristo Jesús. Llévelo a congregarse y recibir el abrazo fraternal de creyentes en el amor y paz de Dios. Invítelo a su hogar, oren juntos, o dígale de este programa Sembrando Esperanzas, el cual transmitimos todos los lunes a las 4 de la tarde, o invítelo a que vaya y nos visite cada domingo a las 11 de la mañana para que se congregue con nosotros en la 3016 West Vine Street en la ciudad de Kissimmee. Y recapitulando, la armadura de Dios es esa ropa espiritual que se compone de el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y el calzado del Evangelio de paz. Cuando nos ponemos las ropas espirituales, nos estamos vistiendo de Cristo y comenzamos a ser uno con Él. Somos guiados por el Espíritu Santo a vestirnos con la armadura de Dios para poder estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Y uno se puede preguntar, ¿pero qué son las acechanzas del enemigo? Muy sencillo. Las acechanzas son trucos, métodos, formas, artimañas y engaños. Ahora, le voy a decir una cosa. No todas ellas son de manera impactante. Muchas de esas artimañas son de manera sutil, pero de la manera en que las tengamos frente, todas ellas nos llevan a fracasos, a derrotas, no conseguimos nuestras metas, nos lleva al desánimo y sobre todo al enfriamiento espiritual y al bloqueo de la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Todos tenemos peticiones, oraciones, anhelos, sueños, tenemos añoranzas, pero para que ellas se den y se cumplan tenemos que estar firmes, estables, no dejarnos llevar por ninguna de las cosas externas que ocurren a nuestro alrededor como para que ellas nos quiten la felicidad, porque la felicidad del cristiano, hermano y hermana, viene de Dios, del Santo Espíritu que mora en nosotros. Les comparto algo. El cristiano ha encontrado la fuente de la felicidad. Cristo es la fuente de la felicidad porque su amor y su obediencia nos trajo a la salvación. El cristiano tiene esa fuente y por nada del mundo debe de dejarla escapar. Debe de compartir esa relación. Pero no debe dejarla escapar por más que seamos atacados. El poder de esa fuente no se genera en nosotros, recuérdelo hermano, se genera en Dios, pues fluye del amor y de la gracia de Dios para con nosotros. Está en usted. Si se deja quitar esa felicidad, pues créame hermano y hermana que aunque suene duro o difícil de admitir, el maligno se va a ocupar de usar lo que más tú quieras, lo que más te gusta para hacerte caer, para que te sientas sin salida, para que pierdas la alegría de vivir.
Para que estemos preparados a enfrentar al maligno, les voy a compartir maneras que el maligno usa para derrotarnos en las batallas. Y ya le dije, hermanos, esté alerta porque muchas de esas maneras no tienen que ser de forma impactante, la mayoría son sutiles, ¿ok? De esta manera, hermano, hay que estar alerta, primeramente, con lo que se ve. Segundo, con lo que creemos. Tercero, con lo que hablamos. Y cuarto, con lo que sentimos. Vamos a ver, lo que se ve. Una de las artimañas que el diablo usa es aquello que vemos. Por ejemplo, y algo sencillo, vemos que alguien tiene algo y comenzamos a desear tener eso mismo. O nos convencemos que necesitamos eso. Todo eso con tal de distraernos del propósito de Dios. Entiéndame, no es que lo que vemos sea pecado. Es que el diablo se las ingenia para poner lo que vemos de una manera tan atractiva que se crea la oportunidad de hacernos caer. Recuerde que tenemos que mantenernos firmes con el escudo por delante para protegernos ante lo que el enemigo estratégicamente pone delante de nuestros ojos. Como segundo, lo que creemos. Lo que yo creo es lo que resulta de la fe que tengo. Lo único que alienta positivamente y que alimenta positivamente nuestra creencia es la palabra de Dios. Una de las estrategias del diablo es que seamos tambaleados en nuestras creencias, en nuestra fe, para que no permanezcamos firmes. El enemigo usa tácticas estratégicas para dañar aquello que creemos. Mire, el mundo está lleno de filosofías, de creencias, de teorías, de ideologías, aparentemente muy interesantes, pero que desestabilizan nuestra firmeza en el Señor. Dice la palabra en Efesios 4 que hay que tener unidad en la fe y conocimiento del Hijo de Dios para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera, por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo Jesús. Hay que crecer en las características de Dios, hermanos y hermanas que me escucha, en su armadura, la cual Cristo Jesús exhibió durante su vida y la cual mora en nosotros. La otra cosa que el enemigo usa es atacando en lo que hablamos. Lo que hablamos desestabiliza nuestras vidas, debilitándonos espiritualmente. A todos nos ha pasado, hermanos, que después de haber hablado algo nos sentimos mal. Nos desalentamos por lo que dijimos, pero por más que nosotros tratemos de justificar lo que hablamos, tal vez con las tendencias sociales, la realidad es una. Nuestras bocas, hermanos y hermanas, declaran lo que hay en nuestro corazón. El maligno nos hace creer que no hay ningún problema con maldecir. No hay ningún problema si hablas palabras malas, palabras soeces. Pero esa es otra artimaña del enemigo. Hermano, el cristiano no puede estar en dos bandos. El cristiano tiene la responsabilidad de ser como Jesús cada día más. Y eso en parte lo alcanzamos depurando lo que hablamos, pues estamos cautivos por el mundo. No olvidemos que el diablo pondrá enfrente las condiciones que le convengan con tal de que digamos cosas que el Espíritu Santo no aprueba. Tenemos también lo que sentimos. Esa es la otra artimaña del enemigo. Tiene que ver con esos sentimientos. Somos emocionales. Eso lo sabemos hasta la médula. Un escritor argentino una vez dijo: no somos responsables de las emociones, pero sí de lo que hacemos con ellas. La gente se mueve por lo que siente. Y eso es un gran peligro, hermano y hermana, porque hay muchos creyentes que basan su fe de acuerdo a cómo sienten en ese día. Nuestras vidas no pueden ser guiadas por nuestros sentimientos, tiene que ser guiada por el Espíritu Santo. Muchos caen en la trampa de orar si lo sienten,
y no oran si no lo sienten. Muchos caen en la trampa de ir a la iglesia si lo sienten o si no lo sienten no van. Muchos caen en la trampa de dar sus diezmos y ofrendas si lo sienten, si no, no lo dan. Cristo Jesús renunció a sus sentimientos en su camino a la cruz. A Él le iba a doler. ¿Cómo que no? Lo que iba a pasar Él en esa cruz. Sin embargo, y sencillamente hizo lo que vino a hacer por ti y por mí. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La realidad de nuestras vidas es que vivimos una batalla constante y de la misma forma que hemos conocido del poder de Dios, de la fuerza y la autoridad y de la manera de protegernos de las acechanzas del mal, hermanos, tenemos que conocer a nuestro enemigo. Así es que para preparar un plan de acción en contra del enemigo, tenemos que conocerle, sobre todo, de qué se compone su armadura. Las huestes de Satanás se dedican a obstaculizar y obstruir la obra de Cristo y a poner fuera de combate a los soldados. Lo que usted y yo debemos de entender es que por más fuerte que sea la batalla, por más que el diablo y sus ángeles quieran sacarnos de carrera, lo decisivo en esta batalla espiritual no está bajo nuestro control, sino es del control del Señor. Por medio del poder de la oración, tenemos que cultivar la oración porque estamos de esa manera equipándonos con los recursos espirituales. Se nos da todo el armamento, hermano y hermana, con el potencial necesario. También se nos da la garantía de la victoria final, avalada por la resurrección de Cristo Jesús de entre los muertos. Cuanto más efectivo sea un creyente para el Señor, cuente y jure, hermano y hermana, que experimentará los salvajes ataques del enemigo. Pero con el poder que Dios nos ha dado, tenemos asegurada la victoria. Esa victoria fue lograda por Cristo Jesús, así es que tenemos que mantenernos firmes, hermanos. Mire, los cambios, los golpes, las añoranzas, las nuevas costumbres son parte del tiempo de preparación del ser humano. Más aún de un cristiano que realiza que no vive en el mundo color de rosa que muchos quieren pintar, sino que viven en una constante batalla más recia cuando su corazón es consagrado al Señor. Recuérdese de esto, hermano y hermana. Un soldado no va a la guerra inmediatamente que firma el contrato. Un soldado es preparado, es adiestrado a través de diferentes entrenamientos y posibles situaciones que pueda encontrarse en el campo de batalla, reafirmando su entrenamiento y la manera de reaccionar a las diferentes pruebas. Así es que no hay diferencia con el soldado del cuerpo militar que le acabo de describir, que con nosotros que somos parte de la nación de Cristo y de su iglesia militante. Y por ende, usted y yo vamos a recibir el entrenamiento necesario a través de la vida, por medio de pruebas, de situaciones incómodas, de situaciones tristes, a través de las tentaciones y muchas otras formas que tal vez de entrada no tendremos éxito, pero que con el tiempo seremos vencedores en la prueba, mostrando de lo que estamos hechos. Esto se conoce como el proceso de transformación. Desde el principio, hermanos, el apóstol Pablo nos está impartiendo todo lo que se necesita para que una persona que ha decidido cambiar de vida y ha decidido enrolarse, como uno dice, en el ejército de Dios y que se adiestre y tomar su armadura, esté preparada. Este proceso de conocimiento, de preparación, esta vestidura, esta lucha, esta victoria la vivió nuestro Señor. Mire, hay personas que dicen, hay lagunas en la Biblia y ciertamente tenemos a Jesús hasta los 12 años cuando sus padres lo encontraron enseñando en la sinagoga. Y luego lo vemos al comienzo de su ministerio, a los 30 años. Uno puede preguntarse qué estuvo haciendo Jesús
Pues mire, por lo menos mi opinión es que Jesús se estaba preparando porque a él vendría una lucha tremenda. Y cuando estuvo listo para enfrentarla, Dios el Padre lo cubrió con el Espíritu Santo después de haber sido bautizado en las aguas por Juan. Cabe recordar que el bautismo de Jesús y el nuestro no es por la misma razón. Ahora se me ocurre que esto simboliza la armadura que le fue provista al entrar en batalla. Y fíjese si eso es cierto, que tan pronto salió de allí, dice la palabra, que fue llevado al desierto por el Espíritu. ¿Y con quién se encontró? Con el diablo. Y encontrándonos con él, el diablo así encontrándose con él, descarga su potencial por medio de la tentación en lo que podría hacer tambalear al hombre Jesús. Pero Jesús estaba preparado y utilizó la armadura que Dios le dio. El diablo se va temporalmente, pues no quería ni acercarse a él, pero lo hace a través de las circunstancias y de los hombres con quienes podía contar. Recuerden a Judas. Esta es una gran lección, hermanos, porque de quien menos tú te esperes, recibirás prueba. Es duro realizar que personas que queremos estén siendo utilizadas por el maligno, pero esa es la realidad. Si hasta ahora usted ha entendido el poder que a través de la armadura de Dios recibimos por deseo de Cristo a través de derramar su Espíritu Santo, entonces el diablo nada tiene en nosotros, a menos que le demos entrada. Y para entrar no necesita mucho, nada más que lo suficiente como para justificarse delante de Dios. La exhortación, hermanos y hermanas, es mantenernos firmes, y eso se mantiene a través de la comunión con Dios. Él nos da la seguridad de cubrirnos y protegernos contra todo ataque espiritual, pero está en nosotros, en nuestra firmeza y convicción de que permaneceremos en Él y Él en nosotros. Hermanos Radio Escucha, estamos entrando en los minutos finales de este programa. No quiero irme sin antes recalcar que estamos peleando en una guerra que a veces parece no tener fin ni darnos tregua. Siempre recuerde que es mejor conocer que ignorar. Nuestro enemigo es real, no es de carne y hueso, sino es de espíritu. Peleamos con el oponente y gran adversario que es Satanás y sus demonios, los cuales tienen un propósito específico: acabar con los hijos de Dios. Por la sutileza que utiliza, nos puede ser fácil olvidar lo severo de esta batalla, hermano y hermana. Esta batalla no puede ser perdida por el ejército de Dios, porque está en juego nuestra vida espiritual. Ahora sí, yo les exhorto que mientras batallamos al enemigo lo hagamos con una actitud correcta, siempre regocijados, porque tenemos que y servimos a un Dios de amor y de justicia, que nos ama primero y que vela nuestras pisadas. Un Dios poderoso que nos cubre con su amor y nos da fuerzas para enfrentar la prueba, en confianza de que su palabra está siendo cumplida en ti y en mí, en que las promesas que nos ha hecho generación tras generación nos cubren, y que por nada del mundo nos dejará desprovistos o descarriados, porque al pertenecerles a Cristo Jesús, Él no pierde ni uno de los que fuimos creados para Él. Gloria sean dadas a Dios. Cuando estamos impregnados de la defensa del Todopoderoso, vivimos en esperanza. También te digo, hermano y hermana que me escuchas, que esa esperanza es para ti. Aunque en el día de hoy tú te sientas sin fuerzas, si sientes que no puedes ver la luz, si te sientes encadenado por el pecado, nuestro Señor nos asegura que hay esperanza en que las cadenas o las ataduras del mal serán rotas, y ahí estará el Señor con brazos abiertos para recibirte. No lo dejes para mañana. No pienses que para ti no hay salida, hermano, porque la hay. La respuesta está en la gracia, en el perdón y en el amor de Dios. Recíbela en el día de hoy. Abre tu corazón.
Ve a Él en humillación y arrepentimiento, y ahí estará nuestro Redentor sonriente recibiéndote. Les recuerdo, hermanos, que la Iglesia Evangélica Luterana Reconciliación es una comunidad de fe centrada en Cristo, tradicional en sus enseñanzas, movidos por el Espíritu Santo, reconociendo que solo Jesús es Señor y Salvador nuestro. La próxima semana es la Semana Santa, concluyendo en el día de Pascua de Resurrección la temporada de Cuaresma. Y te invito, hermano que me escucha y hermana, a que durante este periodo litúrgico de la Cuaresma entres en un tiempo de reflexión y reconocimiento de lo que te separa de Dios, para que puedas enmendar y permitir que el Espíritu Santo te lleve a enderezar el mismo. Recuerda, hermanos Radio Escucha, que nos reunimos todos los domingos a las 11 de la mañana. Iglesia Evangélica Luterana Reconciliación en Kissimmee. Hasta aquí nuestro programa del día de hoy. Me despido esperando que la palabra de Dios le haya ministrado y bendecido grandemente. Terminamos esta transmisión con el himno que nos identifica: Sembraré la simiente preciosa. Hasta la próxima. Sean siempre bendecidos. Sembraré en mi corazón sensibles la doctrina del Dios del perdón. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, mientras viva simiente de amor. Gracias a nuestra audiencia por hacernos número 1 en tu corazón. Somos